Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad 3 de variables aleatorias que se crean a través de muestras, ¿sí? Mediante el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Eh, el hecho de distribución de muestreo eh, tiene que ver porque uno lo que persigue es averiguar la distribución de aquellas variables que se crean a través de muestras aleatorias que se seleccionan de la población. Bien, nosotros la clase anterior vimos tres estadísticos, tres variables aleatorias que se creaban a través de una muestra aleatoria que se seleccionaba de la población. Una de ellas era la variable aleatoria media muestral, que se denota por medio de X con una rayita arriba, ¿sí? La media muestral, como su nombre lo indica, toma valores medios de muestras. Bien, si yo selecciono una muestra diferente, la media muestral toma un valor diferente, ¿sí? Si yo tomo todas las muestras posibles de tamaño N de la población, voy a tener los diferentes valores que forman el rango o el recorrido de la variable media muestral. Bien, veamos ahora esta proposición. ¿Qué dice esta proposición? Que si yo tengo una variable X medida en la población, y esa variable tiene una distribución normal, con un parámetro mu y otro parámetro sigma cuadrado, donde mu es el valor esperado de la variable X, y sigma cuadrado es el valor de la varianza de X, y tomo una muestra aleatoria de la variable X, es decir, de la población, de tamaño n, en donde sabemos por definición que estas variables van a ser independientes entre sí, van a tener la misma distribución que la X, es decir, como la X es normal, las XY van a estar normalmente distribuidas, y van a tener el mismo valor esperado y la misma varianza que la X. Entonces, esta proposición lo que me indica es que si la población es normal, si la X es normal, tomando una muestra de esa población y creando la variable media muestral, voy a poder afirmar que la variable X media también va a ser normal, pero ojo, va a tener la misma media que la X, porque ya lo probamos, y la varianza de la X barra va a ser la varianza de la X dividido el tamaño de muestra con el cual construí a la X barra. ¿Sí? Bien, entonces, eso es lo que me indica esta proposición. ¿Sí? Que si X es normal, X barra hereda la distribución. Los parámetros no son exactamente iguales, ¿sí? Comparten el valor medio, pero la varianza de la X barra es más chica que la de la X. Es la de la X dividido el tamaño de muestra con el cual construí a la X barra. Esto justamente, esta proposición en definitiva, lo que me está diciendo es justamente qué distribución va a tener la X barra si la X es normal. Lo que sí es cierto, y quiero que tengan en cuenta, es que si yo realizo una combinación lineal de variables independientes normales, el resultado es una variable normal. ¿Sí? Por eso en este caso, fíjense que la X barra es una combinación lineal de variables que son independientes. ¿Por qué? Porque forman, justamente es una característica de la muestra aleatoria, ¿sí? Estas variables son independientes. Esto es una combinación lineal de normales, porque las XY heredan la distribución de la X, de la población de la cual yo saco la muestra. Así que es por eso que la X barra es normal. Bien, veamos una aplicación. Pero antes de ver una aplicación, vamos a ver justamente la distribución en gráficos. Fíjense, si mi X tiene una distribución normal, o sea, esta es la función de densidad que está centrada en el valor medio de la X,
Y ustedes saben que si me voy justamente hasta el punto de inflexión de la curva, lo que está indicando es que me fui a una distancia de la media de un desvío. ¿Sí? O sea que este es el desvío de la X, esta distancia hasta acá, hasta el punto de inflexión, donde cambia de concavidad, es un desvío del valor medio. En cambio, bueno, si ahora yo construyo la X barra tomando una muestras de tamaño 4 de la población, entonces yo sé que si es normal, X media por la proposición va a ser normal con parámetros mu, el mismo mu, pero la varianza es sigma cuadrado sobre n, que en este caso es 4. Bueno, ¿qué pasa justamente? ¿Cómo va a ser la curva de la X barra? Bueno, como es normal, tiene forma de campana, va a estar centrado en mu, en el mismo valor que la de la X, pero la diferencia es que el desvío, ¿sí?, es más chiquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los valores de la X barra están más concentrados alrededor de la media. ¿Sí? Acá no, acá están más dispersos con respecto a la media. ¿Por qué? Porque tienen un desvío más grande comparado con este. ¿Sí? Esta es la varianza, si saco la raíz cuadrada, obtengo el desvío, sigma sobre raíz de 2, sobre raíz de 4, que es 2. Bien, entonces fíjense que el punto de inflexión estaría acá, o sea que esta distancia de acá es un desvío, que en este caso sería sigma sobre raíz de 2. Entonces fíjense que, en definitiva, los valores de X barra están menos alejados respecto del promedio que en el caso de la población, que en el caso de la X. ¿Sí? Esto es para comparar gráficamente cómo son las curvas normales en la población y para la variable X barra. Bien, veamos un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, la Cámara de Comercio de Buenos Aires ha registrado de años anteriores que la cantidad promedio de dinero que gasta la gente que asiste a convenciones en comida, alojamiento y entretenimiento por día es de 1.800 pesos con un desvío de 250 pesos. Suponiendo que la cantidad de dinero gastada en un día es una variable aleatoria distribuida normalmente, si las distintas convenciones que se llevan a cabo en la ciudad, si de las distintas convenciones que se llevan a cabo en la ciudad se seleccionaron 16 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el gasto promedio sea menor a 1.740 pesos? Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? En este caso, se recabó información respecto del dinero que gasta cada una de las personas que asisten a convenciones. Y ese gasto, en definitiva, se focaliza en gasto en comida, alojamiento y entretenimiento. En promedio, una persona que asiste a convenciones gasta 1.890 pesos en comida, alojamiento y entretenimiento por día, ¿sí? Con un desvío de 250 pesos. Entonces, si nosotros consideramos que la cantidad de dinero gastada por día en esos tres rubros es una variable normalmente distribuida, lo que queremos calcular ahora es cuál es la probabilidad de que al seleccionar 16 personas que asisten en la ciudad a esas convenciones, el gasto promedio que tengan esas 16 personas sea inferior a 1.740 pesos. Fíjense que en este caso yo seleccioné una muestra de 16 personas y lo que quiero es calcular la probabilidad de que el gasto promedio de esas 16 personas sea inferior a esta magnitud. Fíjense que entonces la variable a la cual le estoy calculando la probabilidad mide gasto promedio, ¿sí?, en comida, alojamiento y entretenimiento de esas 16 personas al azar, no de una sola. Por eso, justamente, la pregunta de probabilidad está referida a la variable X barra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable X mide la característica en un individuo, es decir, la cantidad de dinero gastada en un día en comida, alojamiento y entretenimiento por persona, ¿sí?, que asiste a convenciones. En cambio, la X barra mide esa misma característica promedio, ¿sí?, medida en 16 personas seleccionadas al azar.
Por eso la probabilidad que yo tengo que calcular, ¿sí?, es la probabilidad de que X media, de que ese gasto promedio sea inferior a 1.740 pesos. Bueno, pero nosotros sabemos por la proposición anterior que si mi X es normal, ¿sí?, entonces la X media, al ser combinación lineal de variables aleatorias independientes normales, también es normal, ¿sí?, hereda esa misma distribución. Pero los parámetros, bueno, en el caso del promedio coinciden, pero la varianza es la varianza de la X dividido el tamaño de muestra. En este caso mi tamaño de muestra es, yo seleccioné 16 personas al azar. Perfecto, entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, si yo lo grafico, la probabilidad que tengo que calcular sería el área bajo la curva normal, porque la variable X barra es normal, ¿sí? Esa gráfica está centrada en su valor medio, que es 1890, y yo quiero calcular el área izquierda bajo la curva de 1740. Bien, como es normal, y esta normal no es estándar, porque no tiene media 0 y varianza 1, lo que hacemos es estandarizar. ¿Cómo estandarizamos esta variable X barra? Bueno, el procedimiento es el mismo que el que hacíamos con la X, nada más que ahora van a coincidir en media, pero el desvío va a ser distinto. Entonces, la estandarización, ¿cómo va a ser? A la variable le resto su media y la divido por su desvío, que es toda esta expresión, sigma sobre raíz de n. Es decir, mi estandarización, mi transformación al normal estándar, va a ser la variable menos 1890 sobre 250 sobre raíz de 16. Entonces, le aplico la transformación a la X barra, el signo de desigualdad lo dejo tal cual, y al valor le hago la misma transformación. ¿Qué es lo que logro al hacer esta estandarización? Al aplicar esta transformación, ¿sí?, tanto a la X barra como al valor, ¿sí?, lo que hago es, justamente, en lugar de trabajar en la escala de la X barra, ¿sí?, yo trabajo en la escala de la Z, porque lo que hice es transformar esa variable en una variable normal estándar, en mi Z. Entonces, el valor 1740 se corresponde en la escala de la variable Z con el menos 2,4. El valor promedio de la X barra, que era 1890, se corresponde con el valor medio de la Z, que es 0. Bien, entonces ahora directamente entro a la app, ¿sí?, considero la normal estándar, tipeo el menos 2,4, elijo la probabilidad correspondiente, que es la probabilidad de que Z sea menor que menos 2,4, y determino con la app que en definitiva esta probabilidad es 0,0082. ¿Qué quiere decir? Que en el 0,82% de las veces que yo seleccione muestras de 16 personas, el gasto promedio por día de esas personas en comida, alojamiento y entretenimiento va a ser inferior a 1.740 pesos. De igual forma, si yo justamente de distintas convenciones de la ciudad selecciono al azar 16 personas y quiero saber cuál es la probabilidad de que el gasto promedio se encuentre entre 1.800 y 1.900 pesos, bueno, en este caso sigo trabajando con la misma variable que antes, no es necesario que la vuelva a definir, ¿sí? Pero ahora la probabilidad que yo quiero calcular es la probabilidad de que la X media se encuentre entre 1.800 y 1.920. ¿Sí? Gráficamente, como mi variable X barra, ¿sí?, seguimos en las mismas condiciones, es normal, su valor medio es 1.890, entonces ahora quiero el área sombreada entre 1.800 y 1.920. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo voy a estandarizar, ¿sí?, porque mi X barra no era estándar, era normal, pero no estándar, no tenía media 0 y varianza 1, así que lo que hago justamente es aplicar la transformación a 1800, a la X barra y a 1920. Los signos de desigualdad siguen mirando para el mismo lado. Bien,
una vez que hago eso y calculo los resultados, entonces calcular el área bajo la curva entre 1800 y 1920 es exactamente lo mismo que calcular el área de una curva normal estándar, que está dibujada, entre menos 1,44 y 0,48. Como dijimos, el valor medio de la X barra se corresponde con el valor medio de la Z, que es el 0. Bien, entonces, en este caso, si hacemos el área a izquierda de 0,48 menos el área a izquierda de menos 1,44, que estos son sus respectivos valores, obtengo un área de 0,613. Es decir, que el 61,3% de las veces que yo seleccione 16 personas al azar, el dinero promedio gastado por día en comida, alojamiento y entretenimiento va a oscilar entre 1.800 y 1.920 pesos. De igual forma, ¿sí?, el inciso C. Bien, eso se lo dejo para que miren ustedes. Bien, acá hay ejercicios que también está bueno que los hagan para practicar. Y ahora vamos a otro resultado. Este resultado, ¿qué objetivo tiene? Bueno, recién vimos el caso, cuál era la distribución de una variable X barra, ¿sí?, en este caso continua, una variable continua, si mi población, si mi X tenía una distribución normal. Entonces vimos que si X era normal, la X barra, ¿sí?, heredaba esa distribución por ser combinación lineal de normales independientes. Ahora, si mi X no es normal, es decir, si se muestrea una población que tiene distribución de probabilidad desconocida, es decir, si la distribución de la X, que es sinónimo de hablar de población, si la distribución de la X es desconocida, pero yo conozco la media de esa población de distribución desconocida y la varianza, ¿sí? La pregunta es, ¿qué distribución tendrá la variable media muestral? ¿Será normal? ¿O qué distribución tendrá? Bueno, ahora vamos a ver un resultado que me dice que si yo no conozco la distribución de la variable X, de la población, si tomo una muestra suficientemente grande para construir la variable X barra, la variable X barra va a tener una distribución aproximadamente normal. Ese resultado, ¿sí?, que es uno de los más importantes en estadística, se denomina teorema central del límite, ¿sí? Entonces, ese teorema dice que si yo tengo, si x1, x2, xn es una muestra aleatoria de tamaño n de la variable x, o sea, de la población, en donde mi x tiene media mu y varianza finita sigma cuadrado, y si X barra es la media muestral que yo creé a partir de esta muestra, entonces, si n es suficientemente grande, es decir, si yo tomé una muestra de tamaño suficientemente grande, y ahora vamos a ver qué significa suficientemente grande, la X barra es normal, o es aproximadamente normal, va a ser más exactamente normal cuanto más grande sea la muestra, con media mu igual a la de la X, y varianza, esto siempre vale, siempre, es la varianza de la X dividido el tamaño de muestra con el cual construí el X medio. ¿Sí? Entonces, si yo la estandarizo, esta va a ser la estandarización. ¿Sí? O sea que, entonces, este teorema, ¿sí?, lo que en definitiva resalta es que para tamaños de muestra grandes, la distribución de la X barra es aproximadamente normal, con media mu y varianza sigma cuadrado, sin importar cuál sea el modelo de probabilidad, sin importar qué distribución, ¿sí?, tiene la variable X de la cual se seleccionó la muestra, sin importar qué distribución tiene la población de la cual yo seleccioné esa muestra.
Bien, veamos una aplicación. Pero antes de eso, vuelvo a hacer un gráfico. ¿Sí? Acá, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos mostrando? Este sería el histograma, ¿sí? A partir del cual uno lo que hace es bosquejar cómo sería la función de densidad de la X, de la población. ¿Sí? Cuando uno desconoce cómo es la función de densidad, habíamos dicho que uno lo que hacía era muestrear valores de la variable, construir el histograma, y si uno une los puntos medios de estos rectángulos, ¿sí? Tiene una idea de cuál va a ser la forma de la función de densidad asociada a esa variable continua. En este caso, si yo uniera los puntos medios superiores de este histograma, ¿sí? Vemos que la gráfica de la función de densidad a la cual tiende esa poligonal no va a ser una función simétrica respecto del valor medio, sino que va a ser asimétrica derecha. Fíjense que la parte en donde hay valores que tienen poca frecuencia, ¿sí? Por eso en definitiva no son altas estas barras, son los superiores, y acá están más concentrados los valores más frecuentes. Entonces fíjense que en realidad esto no es asimétrico con respecto al valor medio que estaría por acá. Sin embargo, si yo creo la variable media muestral, sacando muestras de tamaño 30 de la población, la X barra va a tener una función de densidad de esta forma. Fíjense que es una normal. Cuanto más grande sea el tamaño de muestra, para poder crear la variable X barra, más exactamente normal va a ser la distribución de la X barra. Eso es lo que está mostrando este gráfico. Acá hay distintos gráficos que justamente les dan una idea a ustedes que no importa de qué población o qué distribución tenga la población de la X en la población, la X barra, si se saca una muestra suficientemente grande, va a ser aproximadamente normal. Fíjense, en este caso mi X tiene una distribución uniforme, es decir, le da definitiva la misma chance a salir a todos estos valores de este intervalo de la variable. Si yo busco la distribución de la X barra, pero con muestras de tamaño 2, la distribución de la X barra en este caso me queda triangular, no es normal todavía. Si aumento y busco todas las muestras de tamaño 5 de la población y creo la variable X barra, ya se va simetrizando y pareciendo a una normal. Si ahora creo la X barra a través de muestras de tamaño 30, ya es una normal. Si partimos de una población que tiene una distribución que no es normal, ¿sí? Y vamos creando la X barra con distintos tamaños de muestra, fíjense que cuando llegamos a un tamaño de muestra de 30, también obtenemos una normal. Esta, en definitiva, partimos de una exponencial, ¿sí? La X es exponencial, y si tomamos muestras cada vez más grandes, la X barra, ¿sí? Y vemos la distribución de la X barra, va a ser normal. ¿Sí? Bueno, eso es para mostrarles el gráfico. Veamos ahora un ejemplo puntual, para ver justamente la aplicación de este teorema central. En este caso dice, una empresa piensa comprar una gran cantidad de procesadores a ciertos fabricantes. Este asegura a la empresa que la eficacia promedio de este tipo de procesadores para cierto tipo de tareas, medido a través del tiempo de CPU, es de 48,2 segundos con un desvío estándar igual a 15 segundos. La empresa decide comprar los procesadores solo si en una muestra aleatoria de 36 de estos, el tiempo de CPU promedio es de a lo sumo 42,3 segundos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa adquiera los procesadores? Bien, ¿de qué estamos hablando? En este caso estamos analizando la eficacia promedio
de procesadores para realizar cierto tipo de tareas, ¿sí? Y se analiza esa eficacia a través de la medición del tiempo del CPU para hacer esas tareas. La empresa, ¿sí?, afirma que va a comprar esos procesadores solamente si, seleccionando una muestra de 36 de estos procesadores y analizando el tiempo promedio, ¿sí?, de esos procesadores, de esos CPU, para realizar esas tareas, ese tiempo promedio sea de a lo sumo 42,3 segundos. Si ocurre eso, si esa probabilidad de que esos 36 procesadores elegidos al azar, el tiempo promedio del CPU sea de a lo sumo 42,3 segundos, es alta, entonces la empresa adquirirá esos procesadores. Entonces averigüemos o analicemos qué tan probable es que al seleccionar esos 36 procesadores, el tiempo promedio de CPU para realizar ese tipo de tareas sea de a lo sumo 42,3 segundos. Bien, entonces vamos a definir las variables. En un primer momento definimos la X, ¿sí?, que en definitiva me da a conocer de qué estamos hablando. En este caso, siempre recuerden que la X mide una característica, ¿sí?, medida sobre un objeto, sobre un individuo. En este caso, es la eficacia, ¿sí?, de un procesador. Eso se mide a través del tiempo que tarda un CPU en realizar las tareas. Y eso está medido en segundos. Bien, lo que sé es que ese tiempo promedio que tarda el CPU en realizar la tarea es aproximadamente 48,2 segundos. Y que la variabilidad, la fluctuación de un CPU a otro es de 15 cuadrados segundos al cuadrado. Entonces dijimos que el contratista va a adquirir esos procesadores si el tiempo promedio de 36 procesadores elegidos al azar es de a lo sumo 42,3 segundos para realizar la tarea. O sea que el planteo simbólico sería la probabilidad de que X media, ¿sí?, porque de eso estamos hablando, de una característica promedio medida entre los elementos de una muestra, no en uno en particular. Fíjense que la X mide la eficacia o el tiempo que tarda un CPU en realizar la tarea. La X media, ¿sí?, mide la eficacia promedio o el tiempo promedio que tardan 36 CPU en realizar las tareas. También medido en segundos. Bien, nosotros seleccionamos al azar 36 procesadores. Ese 36 supera, es una muestra que se considera suficientemente grande, porque cuando la muestra se compone de 30 observaciones o más, ya se puede decir que el teorema central del límite es aplicable y la aproximación de la X media a la normal es válida. Entonces, por el teorema central del límite, sabemos que a pesar de que la eficacia de un procesador no sabemos si es normal o no, la X media, por el teorema central, sí es una variable normal con la misma media que la X, y con la varianza de la X dividido el tamaño de la muestra, en este caso 36. O sea que el teorema central me dice que a pesar de que yo desconozco la distribución de la X, como el n es suficientemente grande, la X media va a ser aproximadamente normal, y cuanto más grande sea el n, más se va a aproximar a esa distribución. Bien, o sea que esta es el área bajo la curva que tenemos que calcular. La variable x barra es normal, así que tenemos la función de densidad normal, centrada en 48,2. Queremos calcular el área izquierda de 42,3. Bien, entonces, justamente como x barra es normal, la estandarización es esta.
X barra menos su media sobre su desvío, que es la raíz cuadrada de 15 sobre raíz de 36. Bien, entonces, como la X barra no es estándar, es normal, pero no es estándar, no tiene media 0 y varianza 1, estandarizamos acá, y esto lo dejamos igual. Entonces, al estandarizar, lo que hacemos es cambiamos de escala. Acá tendríamos que dibujar la escala de la Z. ¿Sí? El valor medio de la X barra se correspondería con el 0, y 42,3 se correspondería con menos 2,36. ¿Sí? Bien, buscamos la A, calculamos el a la izquierda de menos 2,36 y nos da 0,09, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? La probabilidad es muy baja. Entonces, tenemos una probabilidad muy chiquita, ¿sí? De que esto ocurra, de que al seleccionar 36 procesadores, el tiempo promedio, ¿sí?, que tarda el CPU en realizar esas tareas, ¿sí?, es muy poco probable que sea a lo sumo 42,3 segundos. Con lo cual, uno diría que la empresa no va a comprar, tiene muy poca chance de comprar esos procesadores. Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí?, para poder aplicar el teorema central de Leibniz. En este caso, tenemos una empresa de mensajería que opera en la ciudad y tarda un promedio de 35 minutos en llevar un paquete con una desviación estándar de 10 minutos. Si durante el día de hoy han repartido 100 paquetes, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de entrega de hoy, de esos 100 paquetes, esté entre 30 y 35 minutos? Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en este caso estamos hablando del tiempo que se tarda, ¿sí?, del tiempo que tarda esta mensajería en entregar un paquete. Eso sería mi X, ¿sí? En este caso, yo sé, ¿sí?, que en promedio se tardan 35 minutos en llevar un paquete con una fluctuación de tiempo de 10 minutos. ¿Sí? En este caso, hay que repartir 100 paquetes, es decir, como si yo hubiera elegido al azar, porque no sé que en definitiva cuánto voy a tardar para cada uno de ellos. Lo que sé es que tengo que entregar una muestra de 100 paquetes. Entonces lo que tengo que averiguar es cuál es la probabilidad de que el tiempo para repartir esos 100 paquetes, el tiempo promedio, ¿sí?, oscile entre 30 y 35 minutos. Bueno, en este caso, mi pregunta de probabilidad está referida a la variable media muestral. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tiempo promedio de entrega de 100 paquetes seleccionados al azar. Bien, entonces, como les dije, mi variable X la definimos, tiempo de entrega de un paquete. No sé qué distribución tiene, es una variable continua, ¿sí?, porque estamos hablando de tiempo, toma infinitos valores, ¿sí? El valor promedio de X es 35 y la variabilidad es 10 al cuadrado. La pregunta de probabilidad está referida a esta variable, al tiempo promedio de entrega de 100 paquetes seleccionados al azar. Bien, entonces yo justamente tengo un tamaño de muestra suficientemente grande, mayor o igual que 30, dijimos que 30 sería el tope a partir del cual nosotros decimos que es suficientemente grande, y a partir del cual el resultado del teorema central es válido. ¿Sí? Entonces, si bien X desconocemos su distribución, como el n es suficientemente grande, ¿sí?, podemos afirmar por el teorema central que la X barra va a ser normal, con la misma media que la X y con la varianza de la X dividido el tamaño de muestra, en este caso 100. Bien, o sea,
la probabilidad que queremos calcular es la probabilidad de que X barra se encuentre entre 30 minutos y 35, es decir, que ese tiempo promedio de entrega de los 100 paquetes oscile entre 30 y 35 minutos. Mi gráfico quedaría de esta forma, ¿sí? El valor promedio de la X barra es 35, justamente el tope máximo, y en esta probabilidad en particular, y 30 es el extremo inferior. Perfecto, entonces estandarizamos, porque la X media, la X barra no, es normal, pero no estándar, y una vez que estandarizamos, justamente obtenemos los dos valores con los cuales se corresponden el 30 y el 35 en la escala de la Z, que en este caso es el 0, porque este es el valor medio y se corresponde con el valor medio de la Z, que es el 0, y el 30 se corresponde con el menos 5. Bien, si vamos a la app y calculamos la probabilidad a izquierda de 0, sabemos que como este es el valor medio, va a ser justamente 0,5, y el área izquierda de menos 5 es aproximadamente 0. Entonces, la probabilidad de que el tiempo promedio de entrega de los 100 paquetes oscile entre 30 y 35 minutos es 0,5. Bien, ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que en total para los 100 paquetes hayan estado más de 60 horas? Bien, ¿qué quiere decir esto? Acá lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad de que para poder entregar los 100 paquetes, ¿sí? En total, la totalidad de los 100 paquetes, haya estado un tiempo mayor a 60 horas. Bueno, yo venía trabajando en minutos, no en horas. Entonces, una de las cosas que tendría que hacer es, o paso todos los parámetros a horas, o paso de 60 horas a minutos. Bueno, en este caso es más fácil trabajar en minutos, ¿sí? Porque mis parámetros están en minutos, ¿sí? Bien, pero fíjense que ahora la probabilidad no está respecto de la variable tiempo promedio, sino que es el tiempo total que me insume la entrega de los 100 paquetes, no el tiempo promedio. Entonces estamos hablando de otra variable. Por un lado está la X, que es el tiempo de entrega de un paquete. Por otro lado está la variable tiempo total de entrega de los 100 paquetes. Así sería escrita la probabilidad que yo tengo que calcular. Bien, esta variable X barra mide el tiempo promedio de entrega de 100. ¿Sí? Esta variable, la expresión de la variable es esta, la suma de las observaciones de la muestra, la suma de los tiempos que se tardó en entregar cada uno de los 100 paquetes dividido 100. Este sería el tiempo de entrega del primer paquete, el tiempo de entrega del segundo, el tiempo de entrega del 100avo. Bien, ¿y a qué es igual la variable tiempo total? Y sería la suma de los tiempos de cada uno, de entrega de cada uno de los paquetes. Es una variable, esta es otra. ¿Sí? La suma de estas variables me da el tiempo total. O sea que esto escrito así lo tendría que reemplazar por la suma de estas variables. Que si quieren, ¿sí? ¿A qué es igual el tiempo total? Y a 100 por el tiempo promedio. ¿Sí? Fíjense, este es el tiempo promedio. Si yo multiplico por 100 a ambos lados, obtengo el tiempo total. Entonces, justamente, mi planteo, ¿cuál sería? El tiempo total mayor a 60 horas, pero dijimos que nosotros veníamos trabajando con minutos, ¿sí? Entonces, justamente voy a pasar 60 horas a minutos, pero antes, ¿qué voy a hacer? Bueno, justamente lo que voy a hacer es transformar esto, o seguir trabajando con mi variable X barra. Para eso, una vez que escribí esto, voy a despejar la X barra acá para que me quede probabilidad de X barra mayor o menor a algo. Bien, yo sé que mi X barra, ¿sí? Fíjense, bueno, acá hago el pasaje de horas a minutos, ¿sí?
Entonces, en este caso, me va a quedar que estas 60 horas equivalen a 3.600 minutos, y bueno, si ahora yo quiero trabajar con probabilidades de la X barra, lo que voy a hacer es sacarme de encima este 100. Así que como esto es una desigualdad y esto es un valor positivo, si divido por 100, me queda que calcular la probabilidad de que el total de los tiempos de entrega de esos 100 paquetes supere 60 horas es igual que decir que el tiempo promedio sea mayor que 36 minutos. Ahora sí, ya estoy con mi variable media muestral, que sé, por el teorema central del límite, porque mi n es suficientemente grande, que la x barra es una variable normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. ¿Sí? Entonces, el gráfico correspondiente, si a actividad 36, sería el área a derecha de 36. Bien, pero mi variable no, x barra dijimos que es normal, pero no estándar. ¿Sí? Seguimos con el mismo enunciado, así que esto es 35, ¿sí? Y esto es 15 al cuadrado dividido 100. Perdón, 10 al cuadrado dividido 100. Entonces, estandarizo, tanto acá como acá, sin invertir el signo de la desigualdad. Entonces, justamente este 36 se va a corresponder en la escala del z con el 1. ¿Sí? Puedo calcular con la app directamente esta probabilidad, si no lo hago por el complemento, eso es a gusto de cada uno. La cuestión es que el área a derecha de 36 es 0,1587. ¿Sí? Es decir, entonces, que el 15,87 de las veces, ¿sí?, que yo que tengo que repartir 100 paquetes, voy a tardar más de 60 horas en hacerlo. En total. Bueno, ahora en esta segunda parte vamos a ver el otro estadístico, ¿sí?, que es de gran importancia, que es la varianza muestral, ¿sí?, que en definitiva se denota con la letra S mayúscula al cuadrado, ¿sí? Bien, ¿cuál es la expresión de la varianza muestral? Entonces, habiendo sacado una muestra de tamaño n de la población, es decir, de la variable aleatoria x, ¿sí?, teniendo en cuenta que cada una de estas, por ser una muestra aleatoria de la x, miden lo mismo que la x y tienen la misma distribución, el S cuadrado, ¿sí?, se construye mediante la siguiente expresión. A cada elemento de la muestra, cada observación, se le resta la media de la muestra, se le eleva al cuadrado, y después se suman todas esas distancias al cuadrado, y se la divide por el tamaño de muestra menos 1. ¿Sí? Si nosotros resolvemos este cuadrado en un binomio, y hacemos cuentas auxiliares, llegamos a que esta expresión, ¿sí?, es lo mismo que escribirla de esta forma. La sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de cada observación de la muestra al cuadrado, menos el tamaño de muestra multiplicado previamente por la media elevada al cuadrado. Y todo eso dividido por el tamaño de muestra menos 1. Habíamos dicho que vamos a dividir en esta oportunidad por el tamaño de muestra menos 1, por el hecho de que, en definitiva, esto, aparte de ser un estadístico, más adelante vamos a ver que justamente me ayuda a estimar, ¿sí?, la variabilidad de la X, la varianza poblacional. Y al dividir por n-1 obtenemos, ¿sí?, valores, ¿sí?, que son estimaciones no sesgadas de la varianza poblacional. Bien, ¿por qué decimos que este estadístico, que esta variable, que es función de los elementos de la muestra, es una variable aleatoria? Bueno, es una variable aleatoria, ¿por qué? Porque si yo justamente tomo distintas muestras de tamaño n
de la población, ¿sí? El S, y reemplazo cada una de esas observaciones y la media de cada una de esas muestras en esta expresión, obtengo distintos valores del S cuadrado. Por eso es que el S cuadrado, o sea, la varianza muestral, es una variable aleatoria. Y es función de los elementos de la muestra, ¿sí? Con lo cual también es un estadístico. ¿Cuál es el valor esperado de la varianza muestral? Es decir, ¿cuál es el valor promedio entre todos los valores de varianzas de las distintas muestras de tamaño n que puedo tomar? Bueno, acá justamente se prueba que, vamos a ver, que el valor esperado de ese cuadrado es justamente la varianza de la x, la varianza poblacional. ¿Y cuál es la distribución de ese cuadrado? Bueno, en realidad, si nosotros seleccionamos una muestra del tamaño n de la población, y nuestra x, nuestra población, ¿sí?, es normal, con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces, si construimos con esa muestra la variable s cuadrado y la multiplicamos por el tamaño de muestra menos 1, y la dividimos por el sigma cuadrado, que es la varianza del x, obtenemos una nueva variable, ¿sí?, que la vamos a denotar de esta forma, ¿sí?, o le podemos poner cualquier letra mayúscula, ¿sí?, pero en definitiva en este caso está anotada de esta forma. ¿Por qué? Porque esa variable nueva que construimos tiene una distribución, ¿sí?, va a ser continua, ¿sí?, y tiene una distribución, una función de densidad particular. La distribución se denomina chi cuadrado y tiene un único parámetro, ¿sí?, que se denomina el parámetro grados de libertad, que también lo vamos a ver más adelante, porque el nombre, y en este caso el parámetro, ¿sí?, el valor de su parámetro es el tamaño de muestra menos 1. ¿Sí? O sea que entonces la varianza muestral por sí sola no tiene una distribución conocida. Cuando la multiplicamos por el tamaño de muestra menos 1, la dividimos por sigma cuadrado, sí tiene una distribución, es una variable continua, cuya distribución es chi cuadrado, y que tiene como parámetro al parámetro nu. ¿Sí? Esta letra griega es nu. Bien, ¿para qué nos va a servir conocer la distribución de chi cuadrado? Bueno, porque justamente siempre que querramos calcularle probabilidades a la varianza muestral, o cuando hagamos inferencias respecto de la varianza de la x, vamos a utilizar la distribución chi cuadrado. Bien, acá está la demostración, ¿sí?, de que el valor esperado de la varianza muestral es realmente sigma cuadrado. Esto se lo dejo a ustedes para que lo vayan viendo paso a paso. Cualquier cosa me preguntan. Vamos a focalizar en cómo nos damos cuenta o cuando una variable tiene distribución chi cuadrado. Bien, vamos a decir que una variable x tiene distribución chi cuadrado de parámetro nu, ¿sí?, y se denota de esta forma, ¿sí?, x y una distribución chi cuadrado. Fíjense que este cuadrado no es una potencia, sino que es parte de la notación, ¿sí?, siempre y cuando esta variable continua tenga asociado esta función de densidad, ¿sí? Fíjense que la expresión de la función de densidad es bastante compleja, incluye a la función gamma, si la han visto en otra oportunidad, también tiene el, el número trascendental e, ¿sí?, exponencial, ¿sí? Y bueno, fíjense que la variable aparece acá como exponente, ¿sí?, y bueno, el nu es el parámetro, ¿sí? Está definida como diferente de 0 para todos los x mayores estrictamente que 0, es decir, para los positivos, y 0 en el resto. Su gráfico, obviamente, depende de los valores de nu, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Si vamos variando el nu, tenemos funciones de densidad chi cuadrado diferentes, pero en el gráfico, ¿sí?, va a tener las siguientes características.
está caracterizada por un solo gráfico, por un solo parámetro, perdón, ¿sí? Variamos el parámetro y esta función de densidad cambia, tiene pequeños cambios. El parámetro, como dijimos, lo vamos a denominar grados de libertad. Como bien ustedes ven acá en la expresión de la función, está definida para los valores positivos, ¿sí? Vale 0 para los infinitos restantes. Y es una curva asimétrica derecha, ¿sí? Es decir, estos valores están a la derecha, ¿sí? Son muy poco frecuentes, y a la izquierda, o sea, entre 0 y 20, están los más frecuentes, ¿sí? Cuando nu crece inmensamente, esta función de densidad, ¿sí? Se aproxima a la normal, ¿sí? Fíjense que para aproximarse a la normal tendría que ser una función simétrica respecto al valor medio, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el valor medio o el valor esperado de una variable chi cuadrado. En este caso, ¿qué va a pasar? Bueno, si nu es suficientemente grande, en lugar de ser una función de densidad asimétrica derecha, ¿sí? Se torna simétrica. Bueno, este es un ejemplo para mostrarles una aplicación de una distribución chi cuadrado, ¿sí? En este caso estamos viendo la distribución de los salarios de los empleados de una empresa, ¿sí? En este caso que fabrica automóviles, ¿sí? Fíjense que como la distribución es asimétrica, no, como bien dice la diapositiva, no podemos suponer que esta distribución sea normal, ¿sí? En este caso, en el eje X están los distintos valores de los salarios de los empleados, ¿sí? En la parte superior tenemos los salarios más altos, que corresponden a los ejecutivos, que son poco frecuentes, porque la empresa no tiene tantos ejecutivos comparado con el resto de los empleados de la empresa, y estos son los salarios más frecuentes. Bien, ¿cuál es el valor esperado y la varianza de una variable chi cuadrado? Bueno, se prueba, ¿sí? Por medio de integrales, que el valor esperado de una variable chi cuadrado, ¿sí? Recuerden que el cuadrado es una notación, no es un exponente, y como subíndice acá está el parámetro, entonces el valor esperado de una chi cuadrado es justamente nu, el parámetro, ¿sí? Y la varianza, la fluctuación que tienen los valores de la variable respecto del valor medio, ¿sí? Es 2 veces el parámetro. Fíjense, acá tienen distintos gráficos de la función de densidad para distintas chi cuadrado con distintos valores de nu, ¿sí? Dijimos que el nu caracteriza la función de densidad de la chi cuadrado, ¿sí? Bien. Bueno, por lo general uno la grafica de esta forma, ¿sí? Entonces, ahora lo que les voy a comentar rápidamente, antes nosotros nos manejábamos con una tabla en donde calculábamos, en lugar de hacer la integral, ¿sí? De esta función complicada, ¿sí? Lo que hacíamos era manejarnos a través de una tabla en donde estaban las distintas áreas para ciertos valores de la variable, ¿sí? Hoy en día lo hacemos a través de la app, ¿sí? O del software. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente hacer algún ejemplo de la utilización de la app para la distribución chi cuadrada. Entonces, supongamos que queremos determinar la probabilidad de que una variable chi cuadrado, cuyo parámetro es 30 grados de libertad, sea inferior a 18,49. Bien, entonces vamos a la distribución chi cuadrado en la app, completamos el valor del parámetro, que en esta oportunidad es 30, tipeamos el valor al cual le queremos calcular la probabilidad, en este caso en realidad es un intervalo, ¿sí? El área bajo la curva chi cuadrado a izquierda de 18,49, y
cliqueando la probabilidad correspondiente que queremos determinar, obtenemos que esa probabilidad es 0,04995. ¿Sí? Bien, si quisiéramos ahora calcular la probabilidad de un h cuadrado con 3 grados de libertad, ¿sí? Pero queremos calcular la probabilidad de que esa variable supere el 9,35, bueno, procedemos de igual manera. ¿Sí? Una vez seleccionada la distribución chi cuadrado, tipeamos el valor del parámetro, el valor correspondiente de la variable, y como queremos el área derecha de ese valor, seleccionamos la probabilidad adecuada. Bueno, de esa forma, justamente vamos a manejar el cálculo de probabilidad. ¿Qué pasa si ahora queremos hacer el camino inverso? ¿Sí? Para la distribución chi cuadrado, queremos hallar un valor de la variable de tal forma que la probabilidad de que la variable tome valores menores que ese valor incógnita sea igual a 0,95. O sea que en esta oportunidad tengo el valor de probabilidad, tengo el área bajo la curva chi cuadrado, y lo que quiero determinar es cuál es el valor que delimita esa área a izquierda. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que la notación para un valor, un h cuadrado, tiene dos subíndices. El primero, que es el parámetro, y el segundo, que es cuando se trabajaba con la tabla, ¿sí? Yo tenía que entrar con dos valores a la tabla para poder justamente determinar el valor que yo quería. Entonces es por eso que cuando uno quiere denotar un valor del h cuadrado le pone dos subíndices. ¿Sí? En definitiva, el parámetro y el área a izquierda. ¿Sí? En este caso, para nosotros con la app no es necesario esa notación. ¿Sí? Le podemos poner cualquier letra minúscula. Bien, entonces graficamos la situación, ¿sí? La app me permite graficar el área correspondiente. Entonces en este caso tenemos un h cuadrado con u igual a 6 grados de libertad. Y en este caso ingresamos al revés, ¿sí? Indicamos cuál es el área que tenemos como dato. El área izquierda es 0,95. Bueno, accionando la app, me dice que el valor que deja a izquierda un área de 0,95 es 12,59159. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bien, bueno, de igual forma pueden resolver ustedes los otros ejercicios. Veamos un ejemplo concreto. ¿Por qué? ¿Para qué nosotros aprendemos esta distribución? Porque justamente, si volvemos para atrás, nosotros ¿qué dijimos? Nosotros queríamos estudiar, ¿sí?, a la variable varianza muestral. ¿Y qué habíamos dicho? Que en definitiva, la varianza muestral, si bien es una variable, no tiene una distribución particular. Lo que sí sabemos es que si a esa variable varianza muestral la multiplicábamos por el tamaño de muestra que habíamos seleccionado de la población -1, y la dividíamos por la varianza, por una constante, que es la varianza de la X, ¿sí?, obteníamos una variable que tiene una distribución chi cuadrado cuyo parámetro es el tamaño de muestra -1. Entonces, justamente es por eso que nosotros presentamos esta distribución, ¿sí? Porque vamos a trabajar y vamos a querer calcularle probabilidades a la variable varianza muestral. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo práctico. En este caso, dice, la autoridad sanitaria de un país decide llevar a cabo una investigación sobre los residuos que producen las empresas de un determinado sector anualmente. Selecciona una muestra aleatoria simple de 9 empresas y, suponiendo que la cantidad de residuos producidos por una empresa por año se distribuye normalmente con una media de 23 toneladas y una desviación estándar de 6 toneladas,
lo que va a querer hacer es calcular la probabilidad de que la varianza de la cantidad de residuos que producen las empresas muestreadas sea superior a 60,12 toneladas cuadradas. Entonces, en este caso, ¿sí?, justamente lo que uno desea conocer es cuál es la probabilidad que la variabilidad o la varianza de la cantidad de residuos que producen esas empresas que uno quiere estudiar, ¿sí? En este caso son 9 empresas elegidas al azar, ¿sí?, justamente sea superior a 60,12 toneladas cuadradas. Entonces, bueno, la X, ¿qué va a medir? La característica de la cual estamos hablando, ¿sí? En este caso es la cantidad de residuos que produce por año una empresa, ¿sí? Recuerden que siempre la definimos en singular. Esa cantidad de residuos, ¿cómo se distribuye? Bueno, según justamente lo que nos dice el enunciado, ¿sí?, es que la cantidad de residuos que produce una empresa por año se distribuye normalmente, ¿sí?, con una cantidad promedio de 23 toneladas y un desvío estándar de 6 toneladas. Entonces, sabemos que esa variable X se distribuye normalmente, con estos parámetros. Bueno, esa autoridad sanitaria, ¿sí?, que está llevando a cabo la investigación, seleccionó para la investigación 9 empresas al azar para medirle o analizar esa cantidad de residuos producidas por esas empresas por año. ¿Y qué es lo que queremos calcular? Bueno, simbólicamente, la probabilidad que queremos determinar se expresa de esta forma, ¿sí? La probabilidad radica sobre la variable varianza de esa cantidad de residuos en la muestra, entre las 9 empresas. Y yo quiero calcular qué probabilidad tengo que esa variabilidad supere 60,12 toneladas cuadradas. Bien, entonces nosotros sabíamos que la variable S cuadrado multiplicado por el tamaño menos 1 y la varianza de la X es una variable chi cuadrado. Entonces, justamente para poder calcular esta probabilidad, lo que vamos a tener que hacer es despejar a la S cuadrado para poder reemplazarla acá y tener una distribución conocida. Entonces, si hacemos un despeje, obtenemos que el S cuadrado lo podemos escribir como sigma cuadrado por la variable chi cuadrado dividido el tamaño de muestra menos 1. Bien, entonces haciendo esas cuentas, queda expresado de esta forma. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá tenemos una inecuación, esto es positivo, vamos a dividir por 36, multiplicar por 8, y nos va a quedar justamente que calcular la probabilidad de que la varianza muestral supere esta magnitud es equivalente a decir que la chi cuadrado supere justamente los 13,36. ¿Sí? Bien, fíjense, acá tenemos la escala de todos los valores de la varianza muestral, ¿sí? El 60,12, ¿sí?, que en definitiva es un valor de los tantos valores que toma esa varianza, el valor promedio, el valor esperado de la varianza muestral, dijimos que es el sigma cuadrado. En este caso el sigma cuadrado tiene valor 6 al cuadrado, ¿sí? Si ahora graficamos esta probabilidad, ¿sí?, el área bajo la curva chi cuadrado, a derecha de 13,36, es decir, este es el área que nosotros queremos calcular, ¿sí?, que sería justamente, fíjense que el 60,12 se corresponde en la escala chi cuadrado con el 13,36. ¿Sí? Y el valor medio de la S cuadrado, que es el sigma cuadrado, se corresponde con el valor esperado de la chi cuadrado. Fíjense que
el pico más alto de la función de densidad, o el valor máximo de la función de densidad, no se corresponde con el valor esperado, porque no está centrada, ¿sí?, la función de densidad respecto del valor medio, ¿sí? Entonces, fíjense que el valor esperado estaría por acá, ¿sí? Bien, se corresponde con el sigma cuadrado. Y justamente, ¿cuál es el valor esperado del H cuadrado? El valor de los grados de libertad. O sea, el tamaño de muestra menos 1. Yo seleccioné 9 empresas al azar, o sea que el nu vale 8. Bien, todas estas indicaciones se las doy más que nada para que ustedes aprendan a graficar la situación en la que se encuentran, ¿sí? Bien, entonces yo tengo que determinar, voy a ir a la app, a la distribución chi cuadrado, nu vale 8, y voy a determinar esta probabilidad, ¿sí? Con lo cual, justamente, ¿qué voy a decir? Que la probabilidad de que la varianza, ¿sí?, de la cantidad de residuos de esas que producen esas 9 empresas anualmente supere los 60,12 toneladas cuadrados es 0,10005. ¿Sí? O sea que en definitiva esa es la probabilidad de que ocurra eso. Dicho en porcentaje, ¿qué va a querer decir? Que el 10,005% de las veces, ¿sí?, que se seleccionen 9 empresas, ¿sí?, al azar, la varianza de la cantidad de residuos que producen va a ser superior a 60,12 toneladas cuadradas. ¿Sí? Bien, o sea que entonces, fíjense que de esta forma se trabaja, ¿sí?, en el cálculo de probabilidades para la variable varianza muestral, a través de la distribución chi cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá tienen un ejercicio para practicar, ¿sí?, y para afianzar estos conocimientos.